Hola, buenas, ¿qué tal estás? Espero que estés bien y que vengas listo o lista para la última sección referente a la interfaz de usuario. En el vídeo de hoy vamos a ver los diferentes tipos de inputs y las diferentes maneras que tiene el usuario de introducir datos para nuestra aplicación. Como digo, este vídeo será el último y vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Hemos visto que es un canvas, qué modos de escalado tiene, qué diferentes elementos tienes para conformar la interfaz de usuario, agrupaciones automáticas, grupos de componentes, y ahora nos toca especificar cómo va a introducir el usuario diferente información a nuestro sistema. Así que vamos allá, empecemos con el vídeo que es un poco larguito. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Bueno, pues vamos al lío. Este vídeo va a estar dividido en una sección por cada componente que nos provee Unity por defecto para tratar con la entrada del usuario. Y no me cansaré de decirlo, estos componentes que te voy a enseñar en este vídeo son los que te provee Unity, no son los únicos que hay, porque al final tú puedes hacer lo que tú quieras mediante la creación de componentes. Entonces, vamos a empezar con el primer componente, que va a ser el toggle, que va a permitir al usuario marcarlo o desmarcarlo según esté activo o desactivo. Vamos al editor y vamos a ver algunas de sus propiedades principales. Entonces, empecemos explicando el toggle, que como ves, si vienes del desarrollo web o de cualquier otra área relativa a la programación, no es más que un checkbox. Este input puede tener dos estados, marcado o desmarcado. Y el valor de esta propiedad, como puedes ver en el componente, es ISON. Otra propiedad que será importante y común entre todos los elementos relativos al input del usuario es interactable. Esta propiedad va a hacer que puedas interactuar o no con ese elemento. Y como ya vimos en el vídeo anterior, si ese elemento forma parte de un Canvas Group, puede ser directamente gestionado desde el Canvas Group. Las siguientes propiedades que podemos ver son las relativas a las transiciones. Esta propiedad, transition, también es común entre todos los inputs que veremos, y van a determinar las animaciones o transiciones que va a realizar el elemento cuando ocurran ciertos eventos. Para que puedas ver más fácilmente qué está pasando y qué eventos se están llamando, vamos a cambiar los colores. Y con esto podrás ver más claramente los siguientes eventos. Cuando se pase el cursor por encima, cuando se está pulsando, cuando el elemento está seleccionado y cuando el elemento está deshabilitado. Además, también puedes especificar la duración de la transición. Entonces, aumentándola, como puedes ver, y repitiendo los ejemplos anteriores, puedes ver que la transición es mucho más lenta y más notoria. La próxima propiedad que podemos ver es la que está justo debajo de ISON, que es Toggle Transition. Desde esta propiedad podemos determinar si queremos que se haga un fade cuando cambie el estado del toggle o queremos que se borre o se muestre directamente el icono del check. Y como puedes ver, esta es la diferencia entre uno y otro. Y nos quedan dos propiedades por ver antes de ponernos con los eventos. La siguiente propiedad, la de Graphic, va a hacer referencia al componente Image del GameObject relativo al check del toggle. Y como puedes ver, el componente Image del GameObject checkmark va a determinar qué imagen se mostrará como check en el toggle. Y lo último que nos queda por ver es la propiedad Group. Lo que va a hacer esta propiedad es convertir el checkbox en un radio button, haciendo que únicamente un toggle que pertenezca al grupo pueda estar seleccionado a la vez. Para probar lo que digo, vamos a duplicar varias veces el toggle y vamos a añadir el componente toggle group al container, que es el panel que contiene todos los inputs. Ahora, seleccionando todos los toggles y asignándole el toggle group que acabamos de crear, al entrar dentro del juego vemos que únicamente uno de los tres toggles puede estar seleccionado. Y esta sería la información de los atributos generales del toggle, pero la gracia de los inputs no está ahí, la gracia está en los eventos que nos provee. En el caso del toggle nos provee un evento que podemos suscribirnos para que nos notifique cuando ha sido actualizado. Así que vamos al editor y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pues como he avisado, es hora de hablar de los eventos. La verdad es que durante esta serie me he limitado a explicar los componentes y cada uno de los atributos, y únicamente en la sección de scripting realicé cambios desde el script. Pero bueno, quiero que sepas que todos los cambios que realices desde el editor se pueden realizar desde los scripts. Y ya que vamos a hablar de los eventos, vamos a aprovechar para hacerlo de las dos maneras. Entonces, a modo de ejemplo, y dado que es el primero, vamos a escribir este script desde cero. Pero para los siguientes, ten en cuenta que voy a utilizar unos ejemplos ya desarrollados, que los explicaré exactamente igual, pero bueno, así no los tengo que escribir aquí contigo. Entonces, vamos a crear nuestro script, como ya sabes.
Una vez creado lo abrimos como siempre y vamos a escribir lo siguiente. Justo arriba de la clase vamos a escribir el siguiente atributo. Require component type of toggle. Lo que va a hacer este atributo encima de la clase es limitar el uso de este componente a GameObject que ya tenga en el componente toggle. Si intentáramos añadir este componente a un elemento que no tiene un toggle, nos mostraría un error. De esta manera nos podemos asegurar que este componente únicamente se puede asociar a GameObject que ya tengan un toggle. Y con esto vamos a crear un único método que va a ser onValueChanged, que va a aceptar un bool como parámetro, y que, como no podía ser de otra manera, va a mostrar un mensaje por consola. Entonces nos iremos al editor y asociaremos este script al toggle. Y una vez que lo tengamos, con el toggle seleccionado, nos vamos a ir a la sección de onValueChange, donde asociaremos el método que acabamos de crear con el evento onValueChange del toggle. Para eso vamos a pulsar sobre el botón más que tienes abajo a la derecha, lo que añadirá un nuevo registro en el callback del evento. Con esto arrastraremos el componente hasta este campo, lo que asociará el GameObject a esta propiedad. Iremos al dropdown de la derecha que pone noFunction, buscaremos la clase que acabamos de crear. Y antes de seleccionar nuestro método, quiero hacer una pequeña aclaración. Como ves, el listado está dividido en dos categorías. Una encabezada por un texto que pone Dynamic Bool y otra que está encabezada con un texto que pone Static Parameters. Y como puedes ver, nuestro método está en las dos categorías, aunque hay una diferencia radical entre seleccionarla de una categoría o de otra, puesto que la categoría de Dynamic Bool lo que va a hacer es utilizar el valor del toggle como parámetro, mientras que la otra categoría, la de Static Parameter, nos permitirá a nosotros elegir ese valor. En este caso, como el valor de un booleano por defecto es false, vamos a recibir siempre un false. La explicación rápida y concisa de esto es que si necesitamos el valor del input que acabamos de actualizar, realizaremos la asociación del evento desde los métodos que nos propone la sección de Dynamic, que en este caso es un bool porque Toggle trabaja con booleanos, pero bueno, que encontraremos otros como pueden ser flows o strings, y dependerá del tipo con el que trabaje el input con el que estemos asociando este evento. En cambio, si necesitamos algún método que no dependa directamente de este valor, como puede ser el guardado en disco o la revisión de alguno de los datos adicionales, podemos utilizar el método de la categoría de static. Y con toda esta chapa, qué mejor que comprobar todo lo que acabamos de explicar. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el método de la categoría static parameters para ver que siempre recibe un false. Y si cambiamos este método al que nos proporciona la sección de Dynamic Bool, vemos que al repetir los ejemplos obtenemos el valor exacto del toggle. Y ahora que hemos visto cómo hacer esta asociación desde el editor, vamos a hacerla desde el script. Para ello vamos a volver al script y vamos a añadir algunas instrucciones que también te van a ser de utilidad. Vamos a empezar declarando una variable privada que sea initialValue y que será visible desde el editor, que utilizaremos para establecer el valor inicial del toggle. Esto obviamente queda mucho más claro hacerlo desde el editor directamente con la propiedad ISON, pero bueno, para que veas que se puede actualizar el valor desde el script. Después vamos a declarar otra variable privada que será de tipo toggle, que será la referencia al propio input. Y después de declarar las variables vamos a escribir los métodos relativos al ciclo de vida de los componentes en Unity. Para este caso en concreto vamos a necesitar awake, start, onEnable y onDisable. Utilizaremos el método de awake para obtener la referencia al toggle. En el método start estableceremos el valor que tenga initialValue a la variable ISON del toggle. En el método onEnable añadiremos un listener al evento onValueChange para que llame a nuestro método. Y en el método onDisable se lo quitaremos. Con esto listo podemos ir al editor y quitar el registro que teníamos en la propiedad onValueChange del componente. Y al iniciar el juego vemos que se llama directamente a nuestro método. Esta llamada se corresponde al cambio que se ha realizado al llamarse onStart. Y cada vez que actualizamos el valor del toggle vemos que se llama nuestro método correctamente. Y al deshabilitar nuestro componente y cambiar el valor del toggle, vemos que el método ya no se llama. Y si para probarlo volvemos a activar, vemos que se vuelve a mostrar el mensaje por pantalla al cambiar el valor. Y ahora sí, esto es todo lo que teníamos que ver del toggle. Como puedes ver, a medida que va avanzando la serie vamos incorporando nuevos conceptos sobre los que ya hemos visto. De esta manera irás ampliando conocimientos y no solo eso, sino que irás afianzando los conocimientos anteriores.
Y yo sé que no te lo esperabas tan pronto, pero aquí viene la petición del feedback. Y es que, como te digo, en cada vídeo YouTube valora un montón este tipo de interacción, tanto los suscritos como los me gusta como los comentarios. Así que ahí va. Ya sabes que si te gusta este tipo de vídeos, por favor suscríbete para apoyar al canal. Si te gusta el vídeo, dale a me gusta. Y si quieres dejarme un comentario respecto al vídeo o el canal o lo que sea, pues te lo agradeceré un montón. A ver si así YouTube nos promociona un poquito más y conseguimos llegar a más gente que le interese el desarrollo de juegos. Y seguimos con los diferentes inputs que nos proporciona Unity. Y del toggle pasamos directamente al slider, que es un componente que nos va a permitir seleccionar un valor numérico entre un mínimo y un máximo. Y como puedes suponer, este vídeo va a ser puramente práctico, así que vamos al editor, vamos a ver qué propiedades tenemos para jugar con el slider. Vamos allá. Entonces, el próximo elemento que vamos a ver es el slider. Y como puedes ver, la mayoría de propiedades ya las hemos visto y tienen el mismo comportamiento que en el caso del toggle. Así que, como ya te he dicho, con la explicación de los próximos elementos iremos un poquito más deprisa. Y en el caso del slider, pues como puedes ver, pues es un slider. No tiene mucho misterio sobre cómo funciona. Viene definido sobre todo por dos valores, el min value y el max value. Y la posición y la dirección del slider va a venir determinada por el campo direction. Si queremos un slider horizontal, podemos hacer que vaya de izquierda a derecha, siendo la izquierda el valor mínimo y la derecha el valor máximo. O que vaya de derecha a izquierda, siendo la derecha el valor mínimo y la izquierda el valor máximo. Y en el caso de que queramos un slider en vertical, tenemos los mismos casos yendo de abajo a arriba, siendo abajo el mínimo y arriba el máximo. Y el inverso, donde la dirección será de arriba a abajo, siendo arriba el mínimo y abajo el máximo. Otra propiedad interesante es la de whole numbers, que en vez de permitirnos trabajar con valores decimales nos va a limitar al uso de valores enteros. Así, si establecemos 5 como max value, podemos ver que jugando con el valor de value únicamente cambia con valores enteros. Y como puedes ver, en este caso también hay un solo evento, que es onValueChanged. Lo que pasa que en este caso, en vez de utilizar un bool como dynamic parameter, utilizará un float. Para ello utilizaremos el script que tengo preparado, que es sliderHandler, y podemos revisar el parámetro esperado desde ahí. Y antes de probarlo dentro del juego, vamos a ver el contenido del script, que es el siguiente. Como puedes ver, he seguido con la misma estructura de initial value, obtener el componente, establecerlo en el start, haciendo una comprobación para ver que el valor inicial esté dentro del rango del slider, y dentro del onEnable y el onDisable añadimos o quitamos el listener, y el método que se encarga de mostrar el mensaje por consola mostrará el valor del slider. Entonces, yendo al editor y entrando al juego, vemos que se muestra por consola el valor del slider. Y cada vez que se actualiza el slider, vemos el mensaje correspondiente. Y podemos dar el slider como visto. Como puedes ver, tiene muchísimas propiedades compartidas entre los dos inputs vistos hasta ahora. Y no solo entre ellos, sino entre todos los que veremos a continuación. Así que cuanto más elementos conozcas y más trabajes con ellos, más fácil te será. Y del slider pasamos directamente al dropdown, que es un componente que nos va a permitir seleccionar entre una y varias opciones de las opciones disponibles. Así que vamos al editor y vamos a ver qué propiedades tenemos y a qué eventos nos podemos suscribir. Hablemos de dropdowns entonces. Dropdown, combo box, cuadro de selección o como le queráis llamar. Y como puedes ver, exactamente igual que ocurre en el slider, tenemos muchísimas propiedades que ya hemos visto, así que vamos directa a las de este ítem. La propiedad más importante la encontramos en el campo de options, donde definiremos las opciones que tendrá el dropdown. La asignación de las opciones se puede hacer desde el editor, pero recuerda que cualquier cambio que puedas hacer desde aquí también lo puedes hacer desde un script. Por lo tanto, nada te impide añadir o quitar elementos del dropdown desde un script. La siguiente propiedad que podemos ver es la de value, que determinará qué valor tendrá el dropdown cuando se inicie el juego. El valor de esta propiedad se va a utilizar como índice directamente del array de opciones, por lo tanto 0 será la primera opción y el número de opciones menos 1 será la última opción. Y la última propiedad que podemos ver es el check de multiselect, que nos va a permitir seleccionar múltiples opciones del dropdown. Además, al activar esta propiedad nos añadirá dos opciones adicionales al principio de todo, que será everything o nothing, como puedes ver en el editor. Y sobre las propiedades no hay mucho más que decir. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura que tiene este componente, que como puedes ver es un poquito más complejo que los anteriores. El primer componente que podemos ver es el elemento de template, que determinará qué estilo tendrá la lista de dropdown cuando esté desplegada, tanto la lista como el panel como sus ítems. Si quieres modificar el aspecto del listado de dropdown lo tienes que hacer desde aquí, modificando tanto el panel como los ítems como el texto que quieras. El segundo elemento que podemos ver es el caption text, que mostrará el texto del elemento seleccionado. Para seguir con los textos, la próxima propiedad que podemos ver es item text, que representará el texto de las opciones que tenga el dropdown. Y por último voy a hablar de las propiedades caption image y theme image. Tienes que utilizar estas propiedades si quieres que tanto el elemento seleccionado como los ítems tengan una imagen especificada, sea una bandera en el caso de que estés haciendo la selección del idioma, sea un icono en el caso de que estés haciendo la selección de dificultad o sea lo que sea.
En este caso, como ves, no tiene ningún componente seleccionado porque tienes que crearlo tú. Si quieres ver una imagen en el dropdown directamente, vas a tener que crearla entre Label y Arrow. Y si quieres que tus opciones tengan una imagen, vas a tener que añadirla directamente en el GameObjectItem dentro del template. Y una vez que lo tengas todo listo, colocado como a ti te gusta, con los anchos correspondientes y los pivotes como toca, vas a tener que hacer la asignación de los GameObject que acabas de crear con las propiedades especificadas en el dropdown, tal y como puedes ver en el otro ejemplo que tengo preparado. Y es el turno de hablar de eventos. En este caso, como puedes ver, de nuevo tenemos un único evento que es onValueChanged. Y en este caso el parámetro que utiliza no espera ni un float ni un bool. En este caso estamos tratando con integers, es decir, enteros. Para probarlo puedo añadir el componente del script que tengo a modo de ejemplo y vemos qué tipo espera en la sección de Dynamic Parameter. Y hablando de scripts, veamos la estructura que tiene este script. En este caso vemos que empieza exactamente igual que el resto, con un require component, y en este caso estamos haciendo un require de TMP dropdown, siendo TMP una referencia a las siglas Text Mesh Pro. Y quiero aprovechar esta situación para explicar una cosita que siempre me pasaba. Si estás haciendo scripts y no sabes qué tipo utilizar para hacer referencia a algún componente del editor, lo único que tienes que hacer es en el editor, irte al componente que quieres inspeccionar, pulsar sobre los tres puntitos que tiene el componente a la derecha y seleccionar Edit Script. Esto te abrirá el IDE con la clase exacta a la que hace referencia este componente. Y con el nombre de esta clase ya te puedes ir al script y sabrás que funcionará correctamente. Y no te olvides fijarte también que el namespace sea el mismo, porque Unity tiene varias clases que se llaman exactamente igual en diferentes namespace. Lo digo porque más de una vez con el nombre que tiene en el editor no sabes exactamente cómo se llama el componente dentro de los scripts. Eso, y como que ya he dicho, Unity tiene varios componentes que se llaman igual dentro de diferentes namespace, como puede ser Image, que está dentro de Editor, dentro de System y dentro de UI. Entonces seguimos con el script. Lo próximo que podemos ver en el script es el atributo de range, que aún no lo habíamos visto. Este atributo lo que hace es que en este caso la variable initial value dentro del editor será un slider, no será un campo numérico. Y viene determinado, como puedes ver, por dos componentes, que es el valor mínimo y el valor máximo. En este caso, como nuestro dropdown tiene tres elementos, 0 será el valor mínimo y 2 será el valor máximo. Y el resto del script es exactamente igual que el resto de script que hemos visto hasta ahora. Inicialización del componente dentro de awake, establecemos el valor del dropdown dentro de start, onEnable y onDisable para asignar o para quitar los listeners del evento onValueChanged, y el método público para mostrar el mensaje por consola. Entonces, con el script visto, vamos al editor, establecemos uno como initial value y pulsamos sobre play para ver cómo se comporta. Como vemos, nada más empezar ya nos muestra un mensaje por consola, y cada vez que actualizamos el valor del dropdown, se muestra el mensaje correspondiente por consola con el valor nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Este ha sido un poquito más denso que el anterior, ¿eh? Ya he avisado. Ahora nos quedan tres cositas más por ver. Y visto el dropdown, pasamos a otro componente que es el input field, que no podemos perder el tiempo, que tenemos muchísimo que ver aún. Input field es un componente que va a permitir al usuario introducir texto y a nosotros leer el texto que ha introducido. Así que vamos al editor y en este caso vamos a ver qué propiedades y eventos nos ofrece. Venga, vamos a por el penúltimo elemento que tenemos que ver. En este caso, como ya he dicho antes, vamos a hablar de input field, que permitirá al usuario introducir texto. Y de aquí podemos ver las siguientes propiedades. La propiedad de texto, que va a determinar el texto que tenga el componente al iniciar el juego. Los campos relativos al input field settings, que van a determinar cómo se va a mostrar la fuente dentro del campo de texto y qué tipo de contenido espera, si es numérico, si es un password, si es un email, lo que te va a ayudar a validar el contenido del input field. Los siguientes campos, los relativos a control settings, van a determinar cierto comportamiento del input field, como por ejemplo restore on ESC key, que va a hacer que cuando estés editando el input field y presiones el botón de escape, se va a cancelar la edición restaurando el valor anterior. O el campo de read only, que va a hacer que no puedas modificar el contenido de este input field. Otra propiedad interesante del input field es el placeholder, que va a hacer referencia al GameObject con el texto que se mostrará cuando no haya ningún texto dentro del input field. Y vamos aligerando con los eventos, que no quiero otro vídeo de 20 minutos. En este caso, como ves, tenemos 4 eventos: onValueChanged, onEndEdit, onSelect y onDisselect. Y como en los casos anteriores, utilizando el script que tengo como ejemplo, puedes ver que todos ellos esperan un string, que pasará el texto que tenga el input field.
Y como no podía ser de otra manera, para terminar vamos a revisar la estructura del script, que como ves tiene exactamente la misma estructura que los scripts anteriores. Empezamos con el require component de tmp input field, obtenemos la referencia del componente dentro de awake, establecemos el valor inicial dentro de start, utilizamos onEnable para hacer la asignación de todos los listeners y onDisable para eliminar esta asignación. Y en este caso, como tenemos 4 eventos, pues tenemos 4 métodos que pintarán por pantalla su correspondiente evento, con el texto que han recibido por parámetro. Entonces volvemos al editor, habilitamos este componente que lo tenía deshabilitado y pulsamos al play para ver cómo se muestran los mensajes por consola. Y con el input field visto nos queda un componente más por ver, que es el botón, y el sistema que gestiona la entrada del usuario. Así que venga, vamos a continuar con el botón. Y el último elemento que tenemos que ver referente al input del usuario es el botón, que es un botón. Así que vamos al editor y vamos a ver qué podemos modificar. Y último elemento, el botón. Mirándolo con retrospectiva creo que tendría que haber explicado este elemento el primero, pero bueno. Como puedes ver, este elemento únicamente está compuesto de otro componente, que es el texto que se mostrará dentro del botón, y de un único evento que es el onClick, que será llamado pues cuando se pulsa el botón. En lo referente al evento, en este caso no disponemos de ningún tipo de parámetro, como podéis ver en la selección del editor. Entonces, para terminar, veamos la estructura del script, y aprovechando que este componente es el más simple, quiero mostrarte cómo añadir 2 listeners a un mismo evento. Como podías suponer, la estructura es exactamente la misma que hemos visto hasta ahora, la obtención de la referencia en el método awake, utilizamos onEnable para asociar los 2 listeners al evento onClick, y el onDisable para quitarlos. Y los 2 métodos que serán llamados cuando se pulse sobre el botón, cada uno con su texto correspondiente. Y con esto visto, vamos al editor y vamos a probar el último elemento. En este caso vemos que cada vez que se pulse sobre el botón se mostrarán los mensajes por consola. Y con la explicación del botón podemos dar por concluido todos los elementos de Unity que nos provee para gestionar el input del usuario. Pero antes de terminar el vídeo me gustaría explicar un poquito cómo se gestionan estos inputs. Esto se debe a un componente que ya hemos visto en otros vídeos, así que vamos a verlo. Y todos estos eventos, todos estos inputs, todas las llamadas, todas las comprobaciones se realizan gracias al Event System, que es el componente que nos permite gestionar el input del usuario. Este componente, como ya vimos en el vídeo del Canva, se crea automáticamente si no hay ninguno ya creado, y es el que nos permite gestionar todos los inputs y todos los eventos de los inputs que hemos visto hasta ahora. Así que vamos al editor y vamos a ver qué importancia tiene. Y como he dicho, me he guardado lo mejor para el final. Vamos a hablar del componente Event System. Mostrando todos los ejemplos que hemos visto durante este vídeo, podemos ver que todos funcionan correctamente y a la vez. Y este comportamiento, como he dicho antes, se debe a que hay un Event System activo en la escena. En el primer vídeo de la sección de User Interface, si recuerdas, explicamos que al crear un canvas, si no existía ya, se generaba automáticamente este componente, que está conformado de Event System e Input System. Y si deshabilitamos este GameObject, vemos que los inputs dejan de funcionar correctamente. Y lo mismo ocurre si habilitamos el GameObject y deshabilitamos alguno de los dos componentes que tiene. Y con la explicación del Event System doy por finalizada la explicación de los inputs, de los eventos, del canvas y en general de la User Interface. Y como digo, terminamos con la explicación de la interfaz de usuario. En esta serie de vídeos hemos visto cómo crear un canvas, cómo escalarlo, los diferentes elementos que disponemos para gestionar la entrada del usuario y los diferentes elementos que disponemos para montar nuestra interfaz, además de agrupaciones automáticas y agrupaciones de diferentes elementos que conformen la interfaz de usuario. Y con todo esto visto, ahora sí que sí deberías ser capaz de crear casi cualquier interfaz de usuario que te puedas imaginar. Barras de vida, menú de opciones, diálogos, conversaciones, elementos del HUD como pueden ser identificadores de munición o cualquier cosa que se te pueda imaginar. Tienes que tener presente, como te he dicho en varios vídeos, los anchors y los pivots que te van a ayudar en el rescalado de la interfaz. Y sobre todo tampoco te olvides de determinar qué tipo de renderizado necesitas para tu interfaz de usuario, si overlay, screen space camera o si wall space. Y nada, ya habiendo visto este pequeño resumen a grosso modo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo completo, espero que te haya entretenido y te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y chao.